presidente es la existencia de un testigo de buena fe que permita que tanto los revolucionarios como los sectores opositores democráticos sientan la confianza de que lo que se acuerde va a ser cumplido en una mesa de diálogo. Ahora, es importante decir que no se trata de una mediación, que nosotros no consideramos que aquí haya un conflicto que amerite una mediación internacional ni nada de este tipo, ¿no? Sino un testigo que dé fe de lo que allí se conversó y de los acuerdos que allí se concerten. Ese testigo puede ser nacional, internacional. El presidente de la República ayer dijo podía ser el secretario de Estado del Vaticano, quien fue nuncio apostólico, pudiera ser el propio nuncio apostólico, con una comisión de cancilleres que se nombren en el marco de UNASUR, lo que acordemos con la oposición, ¿no? Testigos de buena fe para garantizar que lo que allí diga la oposición y lo que se compromete especialmente en deslindarse de la violencia y en parar la violencia sea cumplido por ellos y las partes en las que nosotros nos comprometamos también. Es importante decir, y el categórico rechazo con que termina este comunicado a cualquier tentativa de ruptura del orden constitucional. En eso fueron muy enfáticos los señores cancilleres, las señoras cancilleras frente a la oposición. Suramérica ni la región latinoamericana permitiría, avalaría y reconocería ningún intento o ruptura del orden constitucional en Venezuela. Aquí tiene que preservarse la institucionalidad democrática, el orden constitucional, todo diálogo y todo acuerdo debe estar en el marco del orden constitucional, de nuestra constitución vigente. Y es un diálogo sin condiciones, ¿no? Exacto. Porque por allí han salido algunas voces del exterior a decir que el gobierno bolivariano aceptó condiciones. Nosotros nunca en 15 años hemos ido a dialogar ni bajo condicionamientos previos, ni bajo chantaje, ni bajo amenazas. En su opinión, ¿a qué responden estos intentos de tergiversar el proceso que se ha venido adelantando? Bueno, en primer lugar, recordar que, como lo hice al principio, el que convocó al diálogo nacional fue el presidente de la República, Nicolás Maduro, el 8 de diciembre en la noche, a pocos minutos de haber obtenido la Revolución Bolivariana, una glamorosa victoria en las elecciones municipales con el 75% de las alcaldías. Y a la semana estaba sentado con todos los alcaldes y todos los gobernadores, incluyendo a los de la oposición que fueron electos en esa elección y que habían sido electos en las elecciones de gobernadores del año anterior, ¿no? Reactivando su gobierno de calle. Se reactivó el gobierno de calle, el diálogo permanente con todos los sectores sociales. En enero comenzamos las mesas de trabajo con alcaldes, gobernadores para el tema del combate a la criminalidad. Estábamos reunidos con todos los sectores productivos del país, de manera que quienes le dieron una patada al diálogo, a las mesas de trabajo para abordar los problemas nacionales, fue la oposición y específicamente los sectores violentos que han intentado infructuosamente derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. De manera que nosotros no estamos sentados dialogando como estamos, ni porque nadie nos condicione, ni porque nos amenacen, lo estamos haciendo por conciencia propia, porque el presidente Nicolás Maduro y el gobierno y el partido y el gran polo patriótico tenemos conciencia que el destino de nuestra patria tiene que ser la paz. Para lograr los objetivos de erradicación de la pobreza, de desarrollo económico productivo, Venezuela tiene que seguir teniendo la paz que ha conquistado en estos últimos 15 años. Es un tema de conciencia, no de condiciones, no de amenazas, no de chantaje. El diálogo y la paz es un tema de conciencia. Nosotros somos conscientes que lo que le conviene a la familia venezolana, a la sociedad venezolana, a nuestra patria Venezuela, es el diálogo y es la paz. Muy a tono con lo que usted acaba de plantear, canciller, tomando como base estas palabras condicionamiento, mediación internacional, reflexionamos en torno a algo que ha estado sucediendo durante las últimas 24 horas. Una vez más, Estados Unidos, en la figura de la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, cuestiona el esfuerzo de Venezuela y Naciones Solidarias por alcanzar la paz. Esta vez el cuestionamiento va precisamente dirigido hacia la UNASUR. Le preguntamos por qué. Bueno, porque a los sectores más conservadores del gobierno de los Estados Unidos, que no terminan de entender el nuevo tiempo de América Latina,
les molesta mucho, les duele mucho el fortalecimiento de la nueva institucionalidad regional. El éxito que tuvo UNASUR de poder contactar a todos los sectores, de poder servir de un canal de comunicación entre los sectores de la oposición que aún no se ha sentado a dialogar con el presidente Nicolás Maduro, ¿no? A identificar claramente que el clima de violencia que ha sido generado en las calles no contribuye a ese diálogo, le molesta inmensamente a los sectores de los Estados Unidos que lo que quieren y persiguen es el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por eso la posibilidad cierta de que esta positiva, bastante positiva, misión que realizó la Unión de Naciones Suramericanas pueda lograr que los sectores de la oposición que aún no se han sentado con el presidente Nicolás Maduro lo hagan, está siendo atacada, pero a pocos minutos pues, de haber concluido la misión, por quienes no quieren que en Venezuela haya diálogo, por quienes no quieren que en Venezuela haya paz, por quienes quieren promover la desestabilización, la violencia, la confrontación entre hermanos venezolanos para así desestabilizar a la región, ¿no? Pero nadie le va a quitar, en primer lugar, al gobierno nacional, al pueblo venezolano, su vocación de paz, su vocación de diálogo. Y nadie le va a quitar, si todo resulta positivo, como esperamos que la oposición haya reflexionado y se siente en los próximos días a dialogar directamente con el presidente Nicolás Maduro, los resultados exitosos de la Unión de Naciones Suramericanas. Una vez más, la Unión de Naciones Suramericanas ha brillado, como brilló en Ecuador, como brilló en Paraguay, como brilló en Bolivia. Es una nueva institucionalidad, expresión de un nuevo tiempo y de una defensa auténtica, sin dobles raseros, de los valores de la democracia, de la paz, de la independencia y de la soberanía de los países. Hablando de soberanía, me gustaría profundizar en esta idea, ya que usted tuvo la oportunidad de participar en estos encuentros entre la misión de cancilleres de la UNASUR y los diferentes actores políticos y sociales. Cuéntenos cómo se evidenció el constante respeto al principio de la soberanía del país, al principio de la soberanía de Venezuela y la no injerencia, contrario a lo que plantea la funcionaria norteamericana. En primer lugar, porque la misión de UNASUR estuvo aquí invitada por el presidente de la República, que es el presidente, el jefe del Estado de una nación soberana, y en búsqueda de lograr todos los esfuerzos que se requieran para que la oposición se sienta a dialogar con el gobierno y con el presidente de la República, el jefe del Estado planteó ante el Consejo de UNASUR en Chile e invitó a que viniera una comisión de cancilleres de UNASUR. En primer lugar, ese es el principio, están invitados por el jefe del Estado, por el gobierno democrático, legalmente constituido, legítimamente constituido, el gobierno constitucional de esta república soberana, que es la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, por el carácter absoluto de respeto que los cancilleres observaron durante todos esos intercambios, ¿no? Yo te quiero aclarar, solamente no fui a dos, porque efectivamente si la oposición no ha querido sentarse con el gobierno, nos parecía imprudente que yo, siendo miembro del gobierno, participara, por ejemplo, en la reunión con la MUT y participara en la reunión con los estudiantes. Yo no tendría problema en reunirme con ellos en el marco del diálogo que ha convocado el presidente Nicolás Maduro, pero lo hicimos por un gesto, bueno, precisamente de comprender y respetar la decisión que la MUT y que los estudiantes opositores han tenido hasta ahora de no sentarse a dialogar con nuestro gobierno. Pero en todos ellos los cancilleres escucharon. Estuvimos con el sector económico, donde ustedes saben buena parte de los gremios tradicionales son opositores a nuestro gobierno. Estuvimos con los dueños de los medios de comunicación, estuvimos un interesante encuentro con las organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos, aquellas que tienen tradición en Venezuela, sí, que tienen 20, que tienen 30 años, y con aquellas que han sido creadas recientemente y que solamente se ocupan de defender los derechos humanos de los golpistas, de los terroristas, de los desestabilizadores, ¿no? Pero fue un encuentro amplio donde cada quien pudo exponer su realidad, los cancilleres intervinieron, ¿no? Expresaron claramente que siempre hay que velar por los derechos humanos, que en situaciones complejas como esta se pueden producir excesos y que los gobiernos tienen que controlarlos, tienen que condenarlos y tienen que sancionarlos, el sistema de justicia, pero que no se puede tildar a un gobierno democrático
de que aquí hay una dictadura, como expresaron algunas de estas neoagencias de derechos humanos que se han creado en Venezuela en los últimos 4, 5, 6 años, para calificar al gobierno de la República Bolivariana como dictadura y en consecuencia legitimar su derrocamiento. Y hubo una posición muy clara, tanto de preocupación por cualquier exceso que se pueda cometer en una situación compleja, pero sobre todo de rechazar que se catalogue a un gobierno democrático como dictadura, porque puede haber el exceso de un agente de la policía y mucho menos justificar entonces la violencia y el derrocamiento violento del gobierno por un exceso individual de un funcionario. Ahora, canciller, hemos conocido que la presidencia pro tempore de la UNASUR ha valorado la posibilidad de incluir en la misión que hará seguimiento a estas recomendaciones a Colombia, Brasil y Ecuador. Le preguntamos, ¿se sumaría otra nación a este grupo? ¿Cuál sería específicamente la función de esta nueva comisión? No, quedó abierto allí uno de los temas que el presidente dijo, bueno, si la oposición acepta finalmente sentarse a dialogar, bueno, se puede nombrar un testigo, puede ser el nuncio apostólico, que puede ser el secretario de Estado del Vaticano, y 3 cancilleres, pero no se habló, el presidente no habló específicamente de nombres. Luego allí, al finalizar la reunión, hubo efectivamente la disposición de Colombia, de Ecuador, de Chile, perdón, de Chile no, de Brasil, a participar de eso, pero mucho más allá de participar como testigo, es terminar de realizar un conjunto de encuentros que quedaron pendientes, por ejemplo, con el sector de los trabajadores, o sectores parlamentarios que no se sintieron expresados en la reunión con la Mesa de la Unidad Democrática, ¿no? Otros sectores gremiales, los campesinos, o sea, hubo todo un espectro de la sociedad con el cual ellos no se pudieron reunir y querían tener impresiones de eso. El presidente les dijo, muy bien, pueden venir cuando quieran, pero eso lo definirá la presidencia pro tempore. El presidente Nicolás Maduro siempre ha estado abierto a que vengan todos los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas. Ahora sí, por temas metodológicos hay que ir afinando tal vez una comisión más pequeña, pero tocará a la voluntad de cada país de querer venir y a la presidencia pro tempore que ejerce Surinam de designar esa comisión. Muy bien, canciller, aprovechando su visita, vamos a pedirle que nos haga un breve balance de la situación actual en Venezuela. Mira, en este momento el país había logrado un nivel de estabilidad, de paz importante, ¿no? Pero siempre los últimos eventos violentos de importancia habían sido el día domingo, donde lamentablemente hubo otros fallecimientos, especialmente uno muy sensible. Todos los fallecimientos son sensibles, ¿no? Y aquí hay que expresar eso. Yo creo que independientemente, mire, de la posición que tengamos, de lo que se quiera ejercer como forma de protesta, ¿no? Cada quien asumiendo su responsabilidad. Hay que parar el asesinato de venezolanos y venezolanas. Yo de verdad le hago un llamado a quienes ejercen la violencia, ¿no? Que si bien ustedes escogieron esa forma de lucha, tienen que asumir la responsabilidad de esa forma de lucha, ¿no? Pero más allá de eso, asúmanla ustedes, no le causen daño a terceros, no le causen daño a personas que van por allí, pues a su trabajo, en su vida cotidiana, como ocurrió con el caso de esta joven en la ciudad de Los Teques, pues, ¿no? Que nos ha tocado conocer por alguna circunstancia de cerca y es lamentable que una mujer joven con su esposo vaya por una calle y se encuentre con una situación de violencia de la cual ella no está participando, donde se produjo un enfrentamiento entre quienes ejercían la violencia y alguien que hizo un uso irracional y violento de las armas contra estas personas porque no podía pasar en ese momento y termina muerta una joven venezolana totalmente inocente. Entonces, paren eso, que no haya ni un muerto más en Venezuela por causa de la violencia política. A nosotros que nos tocó enterrar a nuestros muertos,
sin voces en el mundo que nos acompañaran. Hace 25 años, nosotros todavía, es marzo, hace 25 años estábamos enterrando a nuestros muertos, buscando, acompañando a los familiares en el cementerio del sur, en las fosas comunes, donde fueron tirados miles de venezolanos. Y después, a lo largo de los siguientes años, tuvimos que enterrar 50 compañeros estudiantes, 20 compañeros estudiantes, por aquí, por allá, ¿no? Y nosotros no quisiéramos ver más nunca en nuestra patria muertes por violencia política, ¿no? Es algo que para nosotros nos duele, nos hiere profundamente, porque nosotros venimos de allí y sabemos lo que significa el dolor de la muerte por alguien que es asesinado en medio de una circunstancia política, en aquel caso por una represión sistemática del Estado. Esa es la gran diferencia. Aquí no hay una represión sistemática del Estado. Lo que hay es una violencia generalizada que ha ocasionado el mayor número de los asesinatos y de las muertes que han ocurrido en el marco de la guarimba. Hoy, nuevamente, grupos violentos intentaron atacaron de hecho la alcaldía de la ciudad de Maracay, una ciudad importante del país, con bombas molotov, con piedras, con armas de fuego, ¿no? Son los pequeños grupos que se niegan, que hoy salen diciendo que no se sientan con UNASUR, que desconocen además a los que se sentaron con UNASUR. Y es allí donde se requiere, Rey, la valentía de una fuerza política para deslindar claramente de esos sectores minoritarios. No se puede seguir jugando a las dos aguas. Claro. Se debe de poner, como dice ahí, todas las acciones violentas. La oposición, la MUC, tiene que llamar a todos sus seguidores a deponer todas las acciones violentas, como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, como lo hizo siempre el comandante Hugo Chávez, como lo hizo el comandante Hugo Chávez en 1997 cuando nos convocó a todos y dijo: el camino insurreccional y violento debemos dejarlo de lado y asumir el carácter democrático y pacífico de la revolución, con valentía, con coraje. Hubo mucha gente que se separó. No, Chávez es un electorero. La revolución no se va a lograr por la vía electoral, por la democracia burguesa. Bueno, y quienes nos quedamos con Chávez lo acompañamos, con valentía, con firmeza, más nunca ejercimos la violencia, ni apelamos, ni la promovimos. Fuimos a unas elecciones, las ganamos, y hemos hecho durante 15 años, bajo su liderazgo y ahora del presidente Nicolás Maduro, una revolución democrática y pacífica en Venezuela. Esa misma valentía, ese mismo coraje debe tenerlo hoy la dirigencia de la MUT. Y definitivamente parar esta locura que tanto daño y tanto dolor le está causando a la familia venezolana y especialmente a aquellos que han tenido a personas fallecidas. Cada vez son más las voces, canciller, allende fronteras, que se suman al apoyo a la revolución bolivariana. ¿Qué mensaje tiene usted como ministro de Relaciones Exteriores a esas voces? Sí, tenemos que agradecer, fíjate, coincidió terminando la visita de UNASUR con la visita del canciller mexicano, ¿no? Y escuchamos, bueno, su voz por el diálogo, por la paz, por el diálogo amplio, por el respeto a la institucionalidad democrática, pero ese es el coro de la región latinoamericana, con una vergonzosa excepción, ¿no? Y eso debe oírlo la oposición. El mensaje de los cancilleres fue muy claro a la oposición. No es con la violencia en una sociedad democrática que se resuelven las diferencias, es con el diálogo. Hay que sentarse. ¿Quieren un testigo? El presidente dijo: sí, estoy de acuerdo con un testigo. ¿Cuál va a ser la excusa ahora? Un diálogo sin condiciones, de ningún lado, amplio. Es lo que está pidiendo toda la comunidad internacional, con honrosas excepciones, ¿no? Una de ellas es la subsecretaria Jacobson, que se niega al diálogo, que alienta a que no se siente, desalienta más bien a que se sienten ese tipo de declaraciones, porque eso es lo que buscan, que no haya diálogo en Venezuela. Hay quienes quieren ver a los venezolanos enfrentados en una guerra civil, no lo van a lograr. En Venezuela va a triunfar la paz. La inmensa mayoría de los venezolanos, opositores, chavistas, bolivarianos, queremos la paz en nuestro país. Y el camino a la paz es el diálogo, pero también es la justicia. Es la justicia. Es impensable lograr la estabilidad política del país si no se castiga a los autores materiales y a los autores intelectuales de toda esta jornada sangrienta de violencia a la que ha sido sometida
nuestro país, especialmente la familia venezolana. Canciller, muchísimas gracias por sus Gracias, reflexiones Rafa. para Telesur, para la audiencia de Telesur. Gracias. Muchísimas gracias una vez más. Finaliza entonces